El 10 de agosto del 2019, el magnate, filántropo y reconocido pederasta Jeffrey Epstein es encontrado muerto en su celda por aparente suicidio. Su muerte desató una tormenta que hoy toma dimensiones políticas inusitadas. La revelación de millones de documentos de sus archivos ha tenido repercusiones no solo en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo donde Epstein extendía sus tentáculos. Las realezas europeas, las monarquías de los países del Golfo, familias aristocráticas, figuras políticas influyentes, magnates de la tecnología, figuras de la ciencia, el arte y la cultura, así como intelectuales de todo color político. Aceptemos por un momento la tesis oficial de la muerte por suicidio de Epstein. Un hombre de 1,83 metros de altura que se cuelga del borde inferior de su cama en una cárcel de máxima seguridad la misma noche en que su compañero de celda es trasladado, que los guardianes se quedan dormidos y que las cámaras de la prisión dejan de funcionar. Aceptemos, digo, esta historia para centrarnos en lo que el caso Jeffrey Epstein revela: la existencia de un círculo de pederastia, de tráfico sexual y de tráfico de influencias gigantesco, con miles y miles de víctimas, un círculo de poder y de chantaje que movía las influencias en el mundo de la política y la diplomacia mundial, con lazos con poderosos organismos de inteligencia y con el poder de interferir en las guerras que asolan al mundo. Entonces, la pregunta obligada es, ¿por qué nunca se ha investigado esta poderosa red cuya existencia quedó expuesta en los archivos de Epstein? Durante la administración Biden los archivos fueron silenciados. Solo Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, fue condenada por tráfico sexual, sin que sus poderosos clientes fueran jamás puestos en el banquillo. Durante la campaña presidencial, Donald Trump usó el caso Epstein para acusar a sus rivales demócratas por encubrimiento de corruptos y pederastas, aunque su nombre apareciera asociado a Epstein en miles de ocasiones. Pero una vez electo presidente, Donald Trump dio un giro de 180 grados, se negó a publicar los archivos como exigía su base MAGA y se dedicó a minimizar la importancia del caso. Pero hoy la bomba mediática ha estallado. Los alcances del círculo de influencia de Epstein van más allá de lo que cualquier teórico de la conspiración hubiera anticipado. Cada día, nueva evidencia apunta más alto en la jerarquía de las élites mundiales. Y sin embargo, detrás de los escándalos y crímenes sexuales, detrás de las suntuosas fiestas orgíacas y los lujos depravados, los archivos de Epstein revelan un mundo aún más oscuro del que casi nadie habla: racismo, eugenesia y transhumanismo. La existencia de élites tecnocráticas que dividen el mundo entre humanos desechables y humanos superiores, y que en nombre de la ciencia dirigen al mundo a una transformación radical. Quédense con nosotros en Atramentum. Yo soy Adolfo León y en compañía de Guillermo Federico discutiremos las claves para entender el lado oscuro de los archivos Epstein. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y buenas noches a todos los cotertulianos que nos acompañan hoy en Atramentum, completamente dedicado a la parte oscura de los archivos de Jeffrey Epstein. A esa parte que no se comenta, a esa parte que queda escondida detrás del foco de la noticia escandalosa, es decir, de todos esos focos luminosos que esconden la estructura más siniestra aún, que es la que controla este mundo y a la que los archivos de Jeffrey Epstein nos ha dejado ver. Un hombre con mucho poder, no solo en la política, no solo en la geopolítica, es decir, que tenía participación en las guerras del mundo, sino también en otras dimensiones en las que no lo veríamos: la cultura, la educación, la genética, y lo vemos hasta en el mundo del arte, donde era un mecenas. Federico, ¿qué nos tienes que decir? Precisamente yo quería hablarles del rancho de Jeffrey Epstein, porque hasta este momento nosotros hemos enfocado en los medios de comunicación, sobre todo con esta nueva última liberación de los archivos de Epstein, se han enfocado mucho en el Lolita Express, que es su avión privado, y en la isla de Epstein, pero no han hablado tanto como se hablaba antes del rancho de Epstein, que era esta finca gigante en el estado de Nuevo México, a las afueras de la capital, que se llama Santa Fe. Y en este rancho ocurrían todo tipo de cosas, entre ellos cierto tipo de experimentos biológicos o genéticos en los que él estaba muy interesado. Y precisamente una de sus primeras denuncias fue por algo que sucedió en este rancho,
Eso lo hizo una estudiante de arte de la Academia de Arte de Nueva York, que es una de las academias más importantes de arte del mundo. Y básicamente lo que él hizo fue llevar a todas estas nuevas artistas, a todas estas nuevas pintoras e intelectuales y llevarlas allá. Y estaba como tanteando el terreno. Y el objetivo de él, como se puede observar en uno de los emails que fue liberado recientemente, en los que intercambia con unos científicos, es que él buscaba impregnar a estas mujeres. Es Eso decir, es, él eso es grave, buscaba sí. esparcir su ADN, ese ADN que él consideraba el ADN superior intelectual de personas civilizadas en comparación con ese ADN de otros grupos de seres humanos. El enfoque es bueno para empezar porque casi nadie habla de él, pero lo importante a retener aquí es que estas mujeres no eran solo mujeres bonitas a las que e inteligentes y talentosas a las que eh, Jeffrey Epstein patrocinaba porque quería acercarse sexualmente a ellas. El asunto va mucho más allá porque involucra esta parte que no se ha hablado mucho, que no se ha discutido mucho, de un Jeffrey Epstein eugenista, supremacista, racista, con toda una escuela detrás de él, que es la misma escuela que proyectaba con sus amigos de la tech, con sus amigos de la ciencia, todos ellos parte de una élite que considera que ellos son el futuro de la humanidad, ellos son los que pueden mejorarse y que todos los demás son descartables. Así Eso es que lo que se si llama vos ese tomas, movimiento transhumanista, ¿cierto? es el movimiento transhumanista, pero yo creo que vos tenés datos que nos pueden indicar, porque ese rancho del que hablas no era solo un sitio de libertinaje, un sitio de orgíaco, sino que era un sitio de experimentación de un proyecto personal de Einstein, que era un proyecto a su vez transhumanista, pero más eugenésico, es decir, de mejorar la raza multiplicando su descendencia con todas estas mujeres talentosas. Así que lo que me interesa a mí de este discurso que estás dando es esa parte que los medios de comunicación no discuten jamás. Y es un Porque Epstein que es, todos ellos se están enfocando mucho en lo sexual, ¿no? Como en el depravamiento de Jeffrey Epstein. claro, claro, porque No es solo eso, una cuestión de placer. eso esconde mucho esta parte estructural a la que yo quiero que vayamos hoy en este tratamiento. Porque yo creo que la gente siempre puede encontrar si Bill Gates tuvo o no tuvo enfermedades venéreas transmitidas por las chicas de Epstein. Todas esas son historias que constituyen el árbol que no deja ver el bosque. Porque el bosque es mucho más grave y es lo que yo creo que debemos discutir hoy. Porque has entrado por una puerta estrecha que lleva a un corredor muy amplio. Y es ese corredor de la visión eugenésica y transhumanista que queda muy bien reflejada en esos archivos de Epstein, pero que no se discute porque Epstein puede haber desaparecido de la faz de la Tierra, pero esta élite transhumanista de la cual Epstein era solo una representación y un medio para llevar a cabo proyectos, todavía está allí, todavía sigue allí en figuras de las que vamos a hablar seguramente. Y aquí Epstein, con todo y lo desagradable de su propia figura y de su quehacer, detrás tenemos todo un esquema a que a mí me gustaría que fuéramos llegando, porque ahora estás tocando el punto de la eugenesia que nos lleva al punto del transhumanismo. Los transhumanistas no son un cuerpo doctrinario sólido, es decir, tiene muchas variaciones. Pero al final, transhumanismo y eugenesia se encuentran en un punto. La eugenesia es la que le hemos atribuido a la filosofía nazi, como si ella no hubiera existido antes. Es decir, como si los nazis hubieran inventado la eugenesia y la hubieran convertido en lo que es. Cuando en realidad la eugenesia se practicaba desde antes con una visión científica que es la misma que vemos en esos intercambios de mails que has citado con gente muy dura, muy fuerte del MIT, ¿sí? Y de otras como Harvard, en las que, Del MIT y Harvard, que son las dos mejores claro, universidades del mundo, que están ambas en la misma ciudad, en Boston, en Massachusetts. con un lenguaje racista mayor, hablando de las poblaciones negras de Estados Unidos en términos de inferioridad, de atraso, de cerebros que no están preparados al mismo nivel que los de ellos. Es decir, constituyéndose ellos a través de ese discurso en la única élite capaz de sobrevivir y de mejorar todas las razas. Eso ya en sí mismo es peligroso,
porque estamos volviendo a ese tiempo, solo que lo estamos reinventando en el lenguaje, no en la filosofía. La filosofía es la misma. Las técnicas se han mejorado incluso, pero ahora lo ponemos de forma opcional. Mejoras genéticas y esa obsesión de poner dinero allí en ese tipo de proyectos es lo que es muy interesante de ver. A través de estos correos y de estos papeles que se han liberado, uno puede ver cómo existe digamos, esa ideología de gente que ahora tiene mucho poder, mucho dinero, como Peter Thiel, el de Palantir, el mismo de PayPal, Y de como, Facebook. como Larry Ellison, por ejemplo, el de Oracle. Es decir, son personas que tienen mucho dinero y mucho poder y todo lo tienen concentrado a su manera, a su visión, en esta idea general de que los humanos deben ser mejorados o desaparecer. Es básicamente esa idea. Precisamente yo quiero poner un ejemplo de uno de estos científicos. Este científico se llama George Church, Church como inglés en inglés. Y George Church es un científico famoso en el campo de la biología porque, en primer lugar, fue uno de los creadores de la secuenciación. Es decir, él fue uno de los creadores de la técnica de la secuenciación y no solo de la técnica de la secuenciación de todo el genoma humano, sino también uno de los líderes del proyecto Genoma Humano, que fue ese proyecto que ocurrió en los años 90 y que culminó más o menos en el año 2000 en el que se publicó todo el genoma humano. Es decir, el genoma humano es toda la secuencia de ADN completa, el 100% de esa secuencia completa, y que supuestamente nos iba a dar la clave de toda la biología y de todo lo que era la humanidad. Y este científico es bien particular porque, por ejemplo, este científico ha creado 50 empresas biotecnológicas. 50 empresas biotecnológicas. Fue el inventor de todo este campo de la ciencia que ya no es la genética, sino que es la genómica. Y ha fundado muchas empresas. Por ejemplo, una de las empresas que a mí más me llamó la atención, esto me pareció muy loco, es una empresa que quiere secuenciarte el genoma humano de manera gratis. Es decir, tú no tienes que pagar dinero. Él ya anteriormente había querido bajar el precio y había logrado que secuenciaras tu genoma por $1,000. Y ahora quiere secuenciar tu genoma de manera gratis, solamente que te pide a cambio que ellos puedan vender tus datos genómicos y que puedan intercambiar y que puedan usarlos de la manera que ellos quieran. Luego Claro. yo investigué un poquito más sobre este científico y resulta que este científico está en la junta directiva de una biotecnológica china y en esta biotecnológica china ellos quieren hacer modificaciones genéticas para crear el mejor soldado. Es decir, básicamente están hablando aquí como una cosa de película, como mejoramiento de Sí, sí, como soldados. el soldado universal, sí. El soldado universal o esta película de El legado de Jason Bourne, en donde tú Exactamente, sí. modificas genéticamente desde que nacen y literalmente hay una controversia porque esta empresa estaba haciendo tamizajes genéticos a prenatales, es decir, antes del nacimiento, y estaba dándole toda la información al ejército chino y este personaje estaba ahí. Y no solamente eso, también está involucrado en todo esto que tiene que ver con cibernética del cerebro, es decir, con hacer interfaces híbridas en donde tú metes microchips en el cerebro y entonces tú te vuelves básicamente un personaje biónico, un ser biónico que puede hacer, que tiene una calculadora integrada en su cerebro, que es más o menos lo mismo que está haciendo Elon Musk Elon Musk con Neuralink. eh, Ujú. con su empresa. Entonces tú encuentras una conexión entre toda esta élite, entre Elon Musk, que está trabajando en lo mismo, Jeffrey Epstein, que estaba dando financiación a este científico, que es uno de los creadores de este campo de la genómica, y precisamente el instituto donde él trabaja es un instituto llamado el Instituto BIS, y ese Instituto BIS es suizo, es decir, es de un multimillonario suizo, y este multimillonario suizo también es una de estas personas que invierte todo su dinero en, en todas estas cosas de la ciencia y su principal proyecto Pero, es ese proyecto cibernético. Es decir, pero si me, esto es un entramado internacional en donde toda esta élite científica de Boston, de Harvard, del MIT está involucrada con Jeffrey Epstein y Jeffrey Epstein está involucrado con todo eso. Yo sí se puede ver en todos los emails que fueron sí, liberados hace una semana.
Si me permitís, Federico, la forma en que la información de estos archivos es tratada por la prensa se mueve como en dos dimensiones, ¿no? La primera, la de un supuesto conspiracionismo donde todo es falso, y la de un supuesto auténtico periodismo en la que todo será objetivo y verdadero. Pero es como si hubiéramos decidido en los medios de comunicación que ya no nos atenemos a los hechos, a su gravedad, a investigar los indicios, sus implicaciones, sino a decidir qué es verdadero y qué no. ¿Qué de lo que vemos entra dentro de la lógica ideológica preestablecida y dentro del marco de percepción que tenemos de la sociedad? Es como si dejáramos por fuera voluntariamente los hechos graves, sin seguirlos, sin investigarlos, sin confrontarlos, simplemente dejándolos a un lado, diciendo que no tienen valor de verdad porque de una u otra forma legitiman el discurso de los llamados conspiracionistas. Y creo que eso es un problema muy grave de cómo se informa y de cómo se accede a la información en este mundo hiperconectado. Y te voy a dar un ejemplo que está ahí mismo en los archivos de Epstein. ¿Cómo podemos culpar a los llamados conspiracionistas que hablaron tanto sobre los archivos de Epstein antes de que fueran revelados? Si lo que encontramos desde el 2011 es una especie de triángulo Jeffrey Epstein, JP Morgan, que es la gran banca mundial, y Bill Gates, que es el gran filántropo de la humanidad, todos confabulando para invertir, monetizar las epidemias. Tú tienes unos interesantes correos del 2017 en los que Jeffrey Epstein, JP Morgan, es decir, un representante de JP Morgan, y Bill Gates organizan todo un aparato con todo un esquema financiero offshore, es decir, cuentas opacas por el mundo, para diseñar todo un aparato que les permita extraer los recursos estatales, es decir, lo que paga la gente con impuestos, e invertir en las epidemias. Entonces, ¿cómo ves? Es difícil no ver que ya había un direccionamiento y que ese trabajo completamente direccionado a la cuestión de la salud, a la cuestión de las vacunas, a la cuestión de la mejora genética, la mejora genética. eso ya estaba allí como un proyecto que hoy en día nosotros vemos con estos gigantes de la tech, Elon Musk, Peter Thiel, Larry Ellison, ya una realidad que se pone en marcha. Bajo otros argumentos, pero se pone en marcha. Sin que nosotros caigamos en esta discusión de si es conspiración o si no es conspiración, esta vacuna del COVID, es decir, la vacuna Moderna y la vacuna de Pfizer, ellas están basadas en un sistema es decir, no son como todas las vacunas comunes y corrientes que son vacunas de virus, en donde tú inyectas un virus que está muerto o que está moribundo, sino que es una vacuna que inyecta material genético, es decir, es una vacuna que inyecta ARN mensajero. Originalmente, esta tecnología no se inventó para las vacunas, esta tecnología se inventó para la terapia génica, pero esa terapia génica nunca había sido tan exitosa y precisamente parte de esta investigación que fue financiada por Jeffrey Epstein y que tuvo que ver, tenía que ver sobre cómo refinar ese vector con el que tú ibas a mandar el material genético. Entonces ellos invirtieron mucho dinero en estas tecnologías de grasas, de lípidos, sobre cómo hacer una mejor transferencia genética para todas estas enfermedades genéticas, cuya principal aplicación es la cura de enfermedades hereditarias. Es decir, por ejemplo, tú tienes anemia falciforme, que es una enfermedad hereditaria causada por una mutación en un solo gen, y tú puedes cambiar el gen con esta terapia y tú curas a la persona. Entonces ese era el motivo original para esta tecnología, que luego terminó usándose en las vacunas de Pfizer y de Moderna. Pero independientemente de lo que la opinión que pueda tener cada uno respecto a estas vacunas, es cierto que esto que sucedió con el COVID yo diría que fue una prueba, eso en inglés lo llaman proof of concept, una prueba del concepto. Tú tienes una idea y tú tienes que probarla por primera vez y tienes que mostrarle a los inversores que esto funciona. Y entonces tú ves que la tecnología funciona y luego tú la puedes
invertir en otras cosas. Y esa otra Es- cosa que ellos quieren, para lo que ellos quieren usarlas, es para la terapia génica, es decir, para claro, cambiar los genes del genoma humano. Y cuando ellos cambian esos genes del genoma humano, tú puedes hacer esto que estamos mencionando, el transhumanismo, el claro, claro. mejoramiento cibernético, el mejoramiento de tu fisiología. Es que ese es el punto que has tocado es muy importante, porque no se trata de decir que Bill Gates te confeccionó una pandemia. No, lo que queremos decir es que lo que evidencian los correos es que ya existía una infraestructura preparada para tomar la oportunidad, poner en marcha un esquema. Y ese esquema funcionó. Es decir, coges tú, como le dice Epstein a Bill Gates, una organización que es sin ánimo de lucro, como la organización, la fundación Bill y Melinda Gates, que se supone que es sin ánimo de lucro, y la enriquecen a partir de un esquema offshore, que es el que Epstein pone junto con el JP Morgan, el banco, a funcionar. Entonces, el esquema está allí preparándose para poner en marcha un plan. Y ese plan sí se puede encontrar, ese ya no es conspiración, ese ya no es teoría de la conspiración, esa es una idea preestablecida, preestablecida sobre una base mucho mayor ideológica, que es este concepto de que las élites deben gobernar al mundo, que hay demasiados humanos sobre la Tierra y que la tecnología hoy en día permite mejorar al humano. Yo quiero que mencionemos su conexión con el ámbito político, es decir, él tenía conexiones políticas poderosas. Y hay dos ejemplos que a mí me llaman la atención. Uno de esos ejemplos es el ejemplo de Noruega, porque él tenía lazos muy estrechos con la princesa heredera de Noruega, es decir, la próxima reina de Noruega, y no solamente con ella, sino con el primer ministro noruego. Eh, Hace 20 Sí, años. Y entonces tú te preguntas cómo es que un simple depravado, un simple criminal está interactuando con, solo por poner este ejemplo, con la reina o con la princesa heredera de Noruega y con el primer ministro, es decir, con las más altas esferas del poder político de estos países escandinavos. O sea, no solamente con Noruega, podemos poner el ejemplo de Inglaterra o el Reino Unido con Tony Blair, que era el primer ministro británico en esa época, en el 2001-2002, y con su jefe de personal, Peter Mattinson. Mandelsons. Entonces, Bueno, yo sobre eso tengo dos cosas que decir. La primera es que, como ya habíamos dicho en un atramento anterior, no es posible que un simple pederasta tenga semejante poder y semejantes conexiones. Inmediatamente salta el pasado de Ghislaine Maxwell, cuyo padre era parte del Mossad, y nos hace ver que aunque no sea necesariamente un agente del Mossad, Jeffrey Epstein sí tenía grandes conexiones con el Mossad. Sea como activo, sea como sea. De ahí puedes ponerlo como quiera, pero las conexiones son evidentes. Y una de las pruebas para mí de que esa conexión es evidente y que estas revelaciones le están haciendo mucho daño a Israel es el hecho de que ha habido una tarea de comunicación para tratar de echarle el agua sucia a Rusia. Es decir, 200 veces se menciona Israel, Israel, conexiones con Israel, trabajo que hace Jeffrey Epstein a favor de Israel, con India, tratando de interceder con Rusia, ¿sí? Esta llamada que tú hablas, esta conexión con el primer ministro noruego, es también para ver si se puede buscar un contacto en Moscú. Es decir, cosas de este estilo. Cuando tú ves que Jeffrey Epstein participa en conseguir armas ciberespaciales para Israel, cuando tú hablas que Jeffrey Epstein ha estado allí en procesos en operaciones tan complejas de inteligencia como el caso Irán-Contra en los años 80, tú hablas de una persona que no puede única y exclusivamente ser un pederasta. Además, si ese pederasta, si ese traficante de seres humanos estaba allí, llevaba tantos poderosos, tenía cámaras en toda parte, no se puede inferir que tenía un trabajo de extorsión, es decir, de chantaje, que esas personas quedaban bajo su control al vivir en ese mundo oscuro, en ese mundo lleno de pecado, es decir, quedaba con un gran poder.
Entonces, esta parte de la geopolítica es muy interesante porque tú tienes otros casos, las guerras de las grandes familias, Rothschild, por ejemplo, en Europa, que vos los ves en los correos precipitándose como aves de carroña sobre las guerras que existen. Hay unos correos muy interesantes de Rothschild, de Ariana Rothschild con Jeffrey Epstein, donde hablan de cómo van a ser inmensos negocios en Ucrania a partir de la guerra. Eso, bueno, los Rothschild hacen una larga tradición de siempre sacar mucho provecho de las guerras, desde las de Napoleón hasta ahora. Bueno, pero eso sería otro tema para avanzar. Pero para que veas que este simple hecho de ver un Epstein que se mueve por todo el mundo, al que todo mundo pide consejos como si fuera un gurú, desde los políticos hasta los académicos, nos habla de una gran red de poder. Este tipo era una especie de padrino que tenía mucho poder. Y eso nos Un explica padrino por qué como el de la película, ¿quieres decir? claro, es decir, el Como el gran del padrino, padrino. el Don Ok. Corleone, pero con mucho, mucho poder. Y en este caso, Epstein es la muestra de que hay mucho más en eso que un simple pederasta que se suicida de forma tan extraña en aquella cárcel. eh, sin que nosotros sepamos exactamente cuáles fueron las circunstancias. Es decir, eso no se sabe mucho. Pero sí, digamos, esta etapa geopolítica, esta etapa política de Jeffrey Einstein nos habla de cómo se gobierna el mundo. O sea, tras bambalinas, todas las muertes, todas las guerras siempre tienen alguien que saca provecho de ellas, alguien que se enriquece de ellas. Entonces es algo a considerar más allá de estos casos de pederastia y de las enfermedades venéreas de Bill Gates. Yo quisiera cerrar con una cuestión, Federico, que me parece muy importante. El caso de Wikipedia. Wikipedia se ha convertido en una especie de arma para apagar las voces que son voces disonantes, de pensamiento autónomo y que las etiquetan siempre como conspiracionistas, como dijimos ahora. Y ahí se ve que Jeffrey Epstein, en uno de los correos, habla de que ya ha pagado para que le limpien su página. Y aparentemente él gastaba cientos de miles de dólares mensuales para limpiar su imagen después de ese caso de abuso de menores en el 2008. Y Ah, esto pero es muy... eso me recuerda a una película. Perdón, pero es que Dale, yo dale. no puedo evitar siempre hacer estas conexiones. A mí me parece fascinante esta conexión que uno siempre puede hacer con todas las películas. A mí, en mi opinión, Estados Unidos, una de las formas de transmitir culturalmente las ideas ahora ya no es el libro, sino las películas. Es decir, las películas son los nuevos libros. Y me acuerdo de esta película de David Fincher que se llama Seven, que es un asesino sobre los siete pecados capitales. Es cuando Brad Pitt todavía era jovencito y estaba haciendo esta película con Como Gwyneth Morgan Paltrow Freeman. y con Morgan Freeman. Y Mm. entonces ellos están tratando de coger a un asesino serial y el detective que es Morgan Freeman dice, pero ¿sabes cómo podemos atrapar a este criminal? Lo podemos atrapar mirando los récords de la biblioteca. Nosotros tenemos agentes en todas las bibliotecas, sobre todo en las bibliotecas públicas municipales, y nosotros tenemos ciertos libros o ciertos temas que son hot topic, que son un tema caliente, y cada que una persona saca uno de estos libros, nuestra agencia, que no recuerdo si era el FBI, recibe inmediatamente una notificación que alguien está leyendo ciertos libros sensibles, ciertos libros Es sobre cómo cierto, hacer es armas. cierto, es cierto, pero yo quisiera un matiz que es muy importante. Wikipedia se supone que es una enciclopedia que todo mundo puede editar, en la que todo mundo puede participar. Es su principio. Su principio es que todos contribuyen a ella. La cuestión es que cuando vos haces de Wikipedia con la apariencia general de algo libre, algo que es verdadero porque se basa en que el público puede contribuir a ella, y vos la utilizás para limpiar o para asesinar virtualmente ciertas personas. Es decir, exaltar unas y acabar otras, manipulando este sistema, inclusive impidiendo, como pasó con Jeffrey Epstein,
que después la gente pudiera contribuir a arreglar su página, no aparecía nada de sus condenas por abuso sexual. Eso es lo que es grave, porque nos habla de todo este mundo en el que cuando tú ya tienes el control del monopolio, sea de Wikipedia, sea de YouTube, de Instagram, de cualquier red social, tú ya O de las puedes editoriales decidir, científicas. pero exactamente, pero tú ya puedes decir no solo quién puede hablar, sino qué es cierto y qué no, qué se permite decir. Tú ya puedes cerrar ese canal. Eso es lo que me parece a mí más grave. Porque allí estamos, en el ejemplo que tú das de Seven, estamos bajo el gran hermano típico. Aquí estamos con la manipulación más sutil, más de Aldous Huxley, si tú quieres. Es decir, más en el sentido de uno mismo va aceptando la manipulación porque uno dice, yo voy a ver en Wikipedia qué es lo que dicen. Y no tengo ninguna sospecha porque Wikipedia es algo que todos hacemos, en la que todos participamos. Eso es lo que me parece grave. Y yo quisiera, para cerrar, decirte que una cosa de las que más me sorprende y la que menos se habla es la cuestión misma del tráfico de humanos. Es decir, ¿cómo diablos me vas a decir que una persona, solo por ser pederasta y tener dinero, es capaz de llevar personas desde Ucrania, Bulgaria, Rusia, hasta Estados Unidos, a Inglaterra, moverlas por el mundo con una facilidad increíble, con una red ya formada? Eso necesita funcionarios que faciliten esas entradas. De eso no se habla mucho, pero ahí está. Tú ves, yo creo que has visto la facilidad en los correos con lo que se dice, se traen muchachas de aquí, muchachas de acá, se llevan aquí, se llevan allá, ¿sí? De nuevo, como en Y la película Taken, Búsqueda Implacable, en donde uno ve es una industria casi completamente burocratizada, ese es un mejor ejemplo, tecnificada. ese es un mejor Ujú. ejemplo. Sí, que todo eso existe. Así que no nos dejemos llevar por los mails que nos sacan ahora, que si hay canibalismo, que si no hay canibalismo, que si pasó esto o lo otro. Todo eso lo pueden considerar porque siempre al llegar a estos correos debemos saber que muchos de ellos han sido manipulados, eso es cierto. Empezando por quién tiene el poder de tachar ciertos nombres y preservarlos para que no conozcamos nunca quiénes fueron, aunque haya cosas muy graves que esas personas ahora anónimas han dicho o con indicios muy graves de un delito. ¿Por qué se protegen? Pero lo que es más importante es ir más allá de eso, por absolutamente enceguecedor que sea, por absolutamente grotesco, uno debe ir más allá y debe buscar cuál es ese esquema en el que esto se da, porque esta red pudo haber caído, pudo haberse desmantelado, pero hay muchas otras redes que subsisten. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Este caso de Jeffrey Epstein, con esto que está aquí revelado, que es de difícil acceso, son 3 millones de papeles, 3 millones de archivos que no vamos a poder leer todos, y muchos de ellos alterados, muchos de ellos censurados, nos hablan más que de revelar la verdadera historia de Epstein, de la estructura que permite personas como Epstein, la interconexión de los aparatos de inteligencia con la prostitución y con ciertas prácticas que son absolutamente inmorales. Pero todo para el beneficio de unas élites que controlan, que manipulan y que se enriquecen a costa de la sangre y el sufrimiento de otros. Ciertamente esto no va, esta industria no se va a acabar porque se haya muerto Epstein o porque se hayan liberado estos papeles. Definitivamente es una industria que está detrás y esa es la pregunta interesante que le dejamos a nuestros cotertulianos. Esa industria sigue moviéndose y qué está pasando, quién sigue haciendo parte de ella y qué sigue sucediendo en este momento y hasta Sí. cuándo. Pues bueno, Federico, Bueno, yo creo que Adolfo, con esta la podemos dejar con tu reflexión y nos vemos la próxima semana en otro tratamiento. nos vemos. Chao.